que de los análisis que hemos hecho desde la problemática propia de cada uno de los municipios es que las tareas operativas nunca han diezmado. Estuvimos en contacto permanente con el Ministerio de Defensa. Esa es una de las grandes conclusiones que tenemos. Sin lugar de duda hay esfuerzos que hacer, hay que apoyarse mucho en la red de cooperantes, hay que instar a la comunidad que denuncie oportunamente, porque esto es un esfuerzo mancomunado. El Estado somos todos, y si la comunidad se queda callada y no denuncia y legitima a los actores armados, no vamos a adelantar hacia ningún lado. Gobernador, se habló del aumento del pie de fuerza. El aumento del pie de fuerza es un problema que no tienen Chocó, ni Quindó, ni Lloró, ni Cértegui, ni Atrato. Es un problema que está basado más en una estrategia global de seguridad. En Colombia, en Bogotá, Medellín tenemos el mismo problema. Se ha tratado en el último decenio aumentar el pie de fuerza, pero eso no ha podido. Eso tiene que estar de la mano con medidas complementarias para atacar el problema del orden público, pero por el momento no se puede atacar el problema del pie de fuerza. Ay, gobernador del Chocó, ¿no lo pone a pensar que todos los alcaldes digan que se sienten desprotegidos? Sin duda alguna, no podemos, como les decía al principio del Consejo, dejar de lado el hecho de que la seguridad en el departamento del Chocó, hay una percepción de seguridad de que está más reducida la seguridad en Chocó. Hay una percepción, pero eso no se puede contrastar con hechos reales. Los indicadores y las cifras hay que saberlas medir, las variables hay que saberlas medir para saber si la percepción coincide con la realidad. Sin duda alguna hay un hecho relevante, y es que desde la constitución de este nuevo gobierno hay medidas hay presencia del Estado, hay zonas en donde se ha perdido presencia del Estado en todo Colombia, pero tenemos que seguir adelantando tareas con la administración pública, con el resto de los municipios, con los alcaldes, con los entes de control, con la Fiscalía, con el CTI, implementar medidas para poder articular todas las tareas en torno al orden público, a la consecución del mismo, pues. Gobernador, pero en este caso usted pediría efectividad en el sentido de que nosotros mismos hemos sido testigos de recorrer las vías de nuestro departamento. Nada más estuvimos en el último caso donde fue asesinado un escolta de un alcalde, donde uno apenas observa los operativos que salen en los instantes cuando ocurren los hechos, y luego vemos desprotegidas todas estas vías. Sí, yo creo que nosotros no podemos mirar la seguridad con un problema solo de la fuerza pública, porque aquí somos corresponsables todos. El Estado es corresponsable porque el mismo problema de las vías y de la infraestructura dificulta las condiciones para acceder a los municipios, para adoptar buenas medidas y buenos planes de seguridad dentro de las carreteras. Nosotros no podemos decir hoy, seríamos desagradecidos en decir hoy, que el Ejército, la Policía, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea han rebajado el pie de lucha. Yo creo que el sacrificio de estos grandes hombres de la patria se ve cada día, su lucha y su esfuerzo por mantener la democracia y por conservar nuestros derechos y los derechos humanos de todos los ciudadanos del departamento ha sido grande. Yo no creo que tenemos que ser tan drásticos con las fuerzas militares. Tenemos sí que elaborar un plan estratégico y un plan de choque para avanzar. Tenemos sí que articular eso con la administración y con los elementos de política pública y con los lineamientos de seguridad que de la administración y con las líneas rectoras que de la administración se da. Pero decir que la fuerza pública ha restado esfuerzos sería, yo creo, que desagradecido con ellos. Quería llamar al ministro de Defensa, quería comunicarse con el ministro de Defensa en torno a cuál sería la postura que haría el gobierno departamental en torno a esto, ¿no? El ministro de Defensa siempre expresa mucho respaldo a sus fuerzas militares. Él sabe la gran tarea que el Ejército, de la Brigada 15ª, que opera en el departamento del Chocó, y que los distritos que operan, los distritos de la policía que operan en el departamento del Chocó es grande. El ministro de Defensa, la labor de él no solo es implementar una buena política de seguridad, sino respaldar las personas que están defendiendo esa política de seguridad. No debemos, en el tránsito de la seguridad democrática del gobierno de la prosperidad social, reducir esfuerzos. Yo creo que el pie de fuerza tiene que seguir presente y el control tiene que verse. Eso que está reflejado en indicadores que no han mejorado, porque una cosa es la percepción de seguridad y otra cosa los indicadores, tenemos que reflejarlo de cara al sentimiento de la comunidad. Yo creo que tenemos que darle el mensaje a los grupos armados ilegales que están haciendo a veces esto como una forma de distraer
de distraer a las fuerzas de seguridad y a los batallones y a los pelotones que se disponen para contratar la seguridad, para ellos utilizar otros corredores estratégicos para el narcotráfico, para el tráfico de armas, para el tráfico de estupefacientes y para cometer todos los delitos que hay. Yo creo que a veces es estrategia de ellos hacer hechos de violencia en el marco incluso de estos aniversarios nefastos y con muchos propósitos que celebran por la muerte de sus cabecillas y de los cabecillas y líderes de estas personas que han sido cobardes. Yo creo que el discurso de la comunidad, el discurso de los grupos armados ya está diezmado, el discurso político con el que empezaron a principios de los 60 ya está diezmado, la comunidad debe darse cuenta de eso. Nosotros y ustedes como medios de comunicación, como gran conclusión de hoy, deben hacer una buena tarea en eso. Yo creo que deben invitar a la ciudadanía, deben invitar a toda la comunidad, no solo a que denuncie, sino ser muy claro en decirles a ellos que las condiciones en las que están viviendo los miembros de la FARC, los miembros del ELN, no son las mejores. Están viviendo en el monte con unas condiciones de vida indignas, están viviendo bajo unas condiciones de fuerza que les están imponiendo sin recibir servicios de salud, sin recibir servicios de educación. Bríndenle ustedes como medios de comunicación el acercamiento del Estado, que aquí se les va a brindar todas las garantías. Gobernador, pero ¿no cree usted que es preocupante también de que los alcaldes no estén en su gran mayoría en un consejo como este, sabiendo la situación que se vive en un departamento como el nuestro hoy en materia de seguridad? Dos razones. Eso fue un consejo de seguridad extraordinario, se empezó a convocar solo a partir del jueves. Usted sabe que las condiciones propias de nuestra geografía no permite que nosotros tenemos interconexión terrestre por apenas 14 municipios. Esto no permite que todos los alcaldes hubieran podido estar. Esto, sumado a los eventos que se han presentado en los últimos días, sin duda alguna ponen alerta a los alcaldes, y algunos incluso enviaron a sus secretarios de gobierno porque tampoco se puede desconocer que hay una prevención. Pero se hará otro consejo de seguridad ya más ampliado, de pronto con invitación al ministro de la Defensa para tocar este tema de seguridad, gobernador. Yo diría que sí, no. No, porque yo creo que antes de un consejo ampliado al ministro de Defensa o a algunos altos mandos de la Fuerza Pública Nacional, debemos hacer un consejo de orden público en el que se definan a partir de unas 5 o 6 personas de la Fuerza Pública, junto conmigo, unas estrategias concretas y claras, como lo define el decreto presidencial que así lo manda, que define los consejos de seguridad. Más ampliado cuando tengamos la posibilidad de mostrar resultados. Antes no. Gobernador, ¿cómo va el gabinete? Eso